Es una idea habitual en la ficción, en el cine, en la literatura, esta idea de momentos en los cuales la historia se bifurca, momentos en los cuales se abren futuros alternativos, futuros diferentes, distopías. Yo sentí uno de esos momentos, por ejemplo, la noche de las elecciones en Estados Unidos en 2016, cuando ganó Donald Trump. Yo estaba allí cubriéndolo y salir a caminar por el centro de la ciudad de Nueva York, Times Square, absolutamente en silencio. Es un lugar que no está en silencio nunca. Y esa noche había gente, pero estaban todos en silencio mirando las pantallas. Y el rostro de Trump proyectado en el Empire State de una forma medio en color rojo y bueno, era una proyección que lo hacía ver como una cara medio pixelada, eléctrica. Bueno, era sin ninguna duda es una imagen distópica. Y vaya si el mundo a partir de ese día, y no porque haya ganado Trump, que fue en todo caso consecuencia de cuestiones que ya se venían incubando, pero sí el mundo a partir de ese día tomó una deriva muy oscura, mucho más oscura de lo que se imaginaba, de lo que cualquiera imaginaba para ese entonces. En el año 2016 nadie podía ver venir un Bolsonaro, nadie podía ver venir un Milei, pero tampoco la guerra en Rusia, tampoco la nueva escalada nuclear. Bueno, un montón de cuestiones que se empezaron a concatenar a partir de esa bifurcación. Y digo esto porque el jueves se cumplió un año del intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, y estoy seguro, más allá de la opinión que cada uno tenga sobre ella, sobre su obra de gobierno, sobre sus decisiones políticas en los últimos años, o lo que haya hecho durante esta campaña, pero digo, más allá incluso de si uno está a favor o en contra de Cristina, creo que todos o muchos entendimos en ese momento que el país estuvo a esto, a una bala que no salió, de tomar un camino mucho más oscuro. Creo que todos esa noche o en los días, semanas y meses que le siguieron tuvimos muchas veces ese pensamiento o incluso esa charla con amigos, con familiares, con conocidos. ¿Ustedes se imaginan lo que sería el país si a Cristina le volaban la tapa de los sesos en vivo por televisión? Y es una pregunta tramposa porque es muy difícil imaginarse lo que sería el país en esas circunstancias. Pero lo que no cabe ninguna duda es que sería un país mucho peor, más oscuro, más violento y más terrible que este que estamos viviendo. Y por eso creo que una forma de pensar en lo que pasó esa noche del 1 de septiembre de 2022 en Juncal y Uruguay es que el país, y por lo tanto todos nosotros, tuvimos una segunda oportunidad, ganamos una segunda oportunidad de evitar ese camino oscuro, de evitar que el país descienda a esos infiernos. Y así como decimos que por el motivo que fuera, algunos hablarán de milagro, otros de azar, otros de impericia, pero por el motivo que fuera, la Argentina ganó una segunda oportunidad de no sumergirse en los infiernos esa noche. También hay que decir que la está desaprovechando y que el futuro que nos depara al país, un triunfo de Javier Milei o de Patricia Bullrich en las elecciones, casualmente los dos dirigentes que se negaron a condenar ese acto, se parece bastante a esas distopías oscuras que se nos vienen a la mente cuando pensamos que hubiera pasado si la bala salía. ¿Por qué se parece bastante? Porque es un país que va a dejar asentado a través de los votos
que vale justamente eso, y que si vale eso, vale todo. No es casual. Digo, hay una línea que une aquel intento de asesinato, pero sobre todo la reacción a ese intento de asesinato, la impunidad a nivel judicial, la manipulación a nivel mediático y la impotencia a nivel político, como repasamos este jueves en un programa especial que hicimos acá en el Destape y que puede verse en YouTube y recomiendo. Con este resultado electoral donde en las PASO casi 6 de cada 10 argentinos se inclinaron por un candidato que no solamente no condenó ese ataque, sino que de alguna manera propone un país que va en línea con lo que sucedió ese día, que es un país en el cual no esté garantizada la justicia más básica, que es la justicia cuando tratan de matar a una persona que fue 2 veces elegida presidenta de la nación y una tercera vez elegida vicepresidenta, además de una larga carrera como diputada, como senadora. Porque si bien el crimen está siendo investigado, y es una forma de decir, porque no está siendo investigado, pero, comillas, está siendo investigado, comillas, como si fuera un hecho policial común, pero fue un hecho eminentemente político. Y hay algunas certezas de qué se puede esperar de ese país si Argentina cae del lado equivocado de la moneda cuando se vote en octubre y en noviembre. Por ejemplo, que si le pueden disparar a Cristina Fernández de Kirchner adelante de las cámaras, rodeada de manifestantes, en vivo, por televisión, y aún así nadie investiga, y aún así sigue todo como si nada hubiera pasado, y aún así hay absoluta impunidad. Bueno, entonces pueden hacerle lo mismo, o algo peor, a quien sea. No hay nadie a salvo. Si Cristina Fernández de Kirchner no está a salvo, no hay nadie a salvo. Y ese es parte del mensaje. Y ese es parte del mensaje que significó ese ataque, pero también del mensaje de la campaña de Juntos por el Cambio y de La Libertad Avanza. Porque de alguna manera también están diciendo a ustedes que piden justicia por Santiago Maldonado, por Rafael Nahuel, por Facundo Molares, por Milagro Sala, nadie va a poder proveerles esa justicia si no la hay para Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo la va a haber para un hippie que estaba cortando la ruta en Chubut o una dirigente social en Jujuy? Pero no solo eso, porque no es arbitrario, no es, mejor dicho, no es azaroso, sí es arbitrario, no es azaroso. No es que a cualquiera le puede pasar, le puede pasar a los que estén del otro lado de una línea que trazan ellos. Porque está claro que si depende de quienes están acostumbrados a mandar en este país, de los que siempre tomaron las decisiones, de la verdadera casta que nadie elige, entonces, y esto es algo que hablamos muchas veces, vamos a vivir en una Argentina partida en dos. En una Argentina donde algunos van a tener derechos y otros no. Donde algunos van a ser protegidos por el Estado y otros van a ser atacados por el Estado. En un país donde si sos peronista, pobre, marrón, kirchnerista,
o la etiqueta que a ellos se les ocurra ponerte, te van a poder reprimir, te van a poder echar del laburo, van a poder escracharte o insultarte en la calle, van a poder meterte en cana sin condena o condenarte sin evidencias, van a poder proscribirte o van a poder gatillarte en la cabeza sin que pase nada. Y esa es la historia de la violencia política en la Argentina. No lo inventó Bullrich, no lo inventó Milei. Es una historia que se repite. Hay quienes plantean desde que fusilaron a Dorrego. Pero vengamos más acá. La Patagonia trágica, los bombardeos del 55, los basurales de José León Suárez, los centros clandestinos de detención, el fondo del Río de la Plata, Cuyamén, Juncal y Uruguay. Hay una línea histórica que atraviesa todos esos episodios, todos esos momentos. Y las víctimas estuvieron siempre del mismo lado. Y los victimarios estuvieron siempre del otro lado. Las víctimas, trabajadores, negros, pobres, indios, peronistas, ciudadanos de segunda en su propio país. Esa es la plataforma explícita de dos candidatos en estas elecciones. Un país donde las empresas tengan todo el derecho del mundo de contaminar los ríos que quieran, pero la gente que utiliza ese río para bañarse, para tomar agua, no tiene el mismo derecho. Y si ganan, eso va a significar, sin dudas, el triunfo de quienes buscaron imponer esa plataforma durante décadas o más de un siglo y que hasta ahora solamente lo habían podido hacer mediante la proscripción, el engaño o la fuerza, y ahora van a llegar con los votos en la mano. Pero lo que me preocupa más que el triunfo de ellos, porque todos los triunfos en la política son temporales, es el fracaso inmenso, completo, definitivo, del resto de los políticos, de los que creen que puede ser distinto, de los que se levantan todos los días pensando en tener una Argentina mejor, más democrática, y en que los argentinos tengan una vida mejor. La chocaron. La chocaron toda. Vienen pasando un semáforo rojo atrás de otro desde hace mucho tiempo. Ya el 1 de septiembre del año pasado había habido muchos semáforos rojos previos. Había estado el ataque a Cristina en el Senado. Habían estado los scratches armados por Revolución Popular, que cualquiera que se pusiera a rascar un poco la cáscara se daba cuenta de que eso estaba armado y estaba direccionado. Estaban los mensajes de odio en los medios, deshumanizando y justificando la violencia. Pero bueno, el intento de asesinato fue la gran bandera roja. Y sin embargo no cambió nada. Y por eso también es que 3 meses más tarde llegó la condena proscriptiva, porque vieron que la tocaron a Cristina y no se armó quilombo. Entonces la tocaron un poco más. Y de nuevo no se armó quilombo. Y entonces se animaron a ir por más y por más y por más. Y acá estamos con Milei y Patricia Bullrich acumulando casi 6 de cada 10 votos después de esta campaña. Y esta semana escuchamos a dirigentes de Juntos por el Cambio y también de Unión por la Patria decir que en un balotaje entre otra opción y Milei elegirían a Milei. Bueno, eso es un fracaso enorme del sistema democrático. Además de que es una falta absoluta de respeto para los candidatos que siguen en carrera. Yo, si fuera Patricia Bullrich, levantaría el teléfono y a los tipos que dicen que entre Milei y Massa votan a Milei, les metería una patada en el orto y les juraría que en mi gobierno no van a tener ni medio contrato. Y si fuera Massa, levantaría el teléfono y lo llamaría a Perotti y le diría: Perotti, ¿qué haces, boludo? ¿Cómo vas a decir que entre Bullrich y Milei vas a votar a Milei? Tenés que decir que vas a votarme a mí. Pero más allá de lo que sientan Bullrich o Massa ante esta situación, lo que hay es una renuncia absoluta
a poner algún tipo de barrera. Y ustedes me van a decir, vos me dijiste la semana pasada que las barreras sanitarias no funcionan. Bueno, está claro que no funcionan. Ni siquiera se pueden poner. Antes de que la pusiste, ya está perdiendo por varios lados. Dejen de perder tiempo pensando en una barrera sanitaria. Pero no es solo eso. Sabemos que Victoria Villarroel, la candidata a vice de Milei, estaba en un cuaderno que tenía Miguel Echecolás en su juicio, escrito su nombre y su teléfono de puño y letra por el genocida Miguel Echecolás, uno de los hijos de puta más grandes de los que haya registro en la historia de la humanidad. Un tipo cuyas víctimas se cuentan de a cientos, pero no porque dio la orden, personalmente él se encargaba de torturarlas, de hacerlas desaparecer, de matarlas. También sabemos, y lo contamos acá hace un par de semanas, que el mayor retirado Pedro Rafael Mercado, marido de Cecilia Pando, contó en un posteo de Facebook que Villarroel lo llevó a conocer a Videla y que ella era la que organizaba las visitas cuando Videla estaba en prisión domiciliaria en su departamento. Villarroel está dando una nota todos los días. ¿Pueden creer que no hay un solo periodista que le haya preguntado por esto? Diga, Villarroel, ¿es cierto o es falso que usted organizaba visitas a Videla? ¿Cuál es su relación con Videla? ¿Lo conoció? ¿Por qué estaba su número de teléfono en un cuaderno de Echecolás? Nadie es culpable de que tu número esté en un cuaderno de otra persona, aunque Villarroel no creo que esté de acuerdo con esto. Pero por lo menos tiene que dar alguna explicación, por lo menos contestar alguna pregunta. Ni siquiera se animan a preguntárselo. Y quieren hablar de que hay un cordón sanitario contra el fascismo en la Argentina. Señores, es fantasía eso. La elección se gana yendo a buscar votos, no haciendo cordones sanitarios contra el fascismo. Yendo a buscar votos casa por casa y mejorando un poquito lo que se puede en estos meses la calidad de vida de la gente. Pero además de eso, estamos ante una clase política, dirigente, empresarial, mediática, que claudicó absolutamente en su tarea de cuidado de la sociedad argentina, que normalizó la violencia, ya está entre nosotros, desde el 1 de septiembre del año pasado está entre nosotros. Si hoy está normalizada la violencia de Milei y de Villarroel, es porque cuando le dispararon en la cabeza a Cristina nadie hizo nada. La bala, sin haber salido, no la lastimó físicamente a Cristina, pero sí hirió de muerte a un proyecto de país que supo ser mayoritario y que supo mostrar el mejor rostro que tuvo este país, la Argentina, en muchísimas décadas. Y por eso ya no podemos hablar de que el consenso democrático del 83 está deteriorado, de que está roto, de que está en crisis. Tenemos que hablar de que hay 2 de los 3 candidatos con chances a llegar a la presidencia que directamente proponen reemplazarlo por un consenso distinto, más oscuro, más violento, más peligroso para todos o para la enorme mayoría de los argentinos y de las argentinas. Todavía estamos a tiempo de hacer algo para no seguir ese camino. La disyuntiva esa entre los distintos futuros posibles todavía la tenemos por delante. Pero es ahora que hay que actuar. De acá hasta el 22 de octubre. Quienes queramos, porque me incluyo, porque también tengo un muy pequeño lugar de responsabilidad, pero acá estoy. Quienes queramos que Argentina no siga ese camino que podría haber seguido si salía a la bala y que va a seguir si el país queda en manos de estos violentos hijos de puta. Bueno, el momento de trabajar, de hacer lo que haya que hacer es ahora. Después no vale lamentarse.